El libro de Urantia. Documento 123. Capítulo 5. Los días escolares en Nazaret. Segunda parte. A lo largo de sus años en la sinagoga, fue un estudiante brillante, con una gran ventaja puesto que hablaba 3 idiomas. El chazán de Nazaret, en ocasión de la graduación de Jesús, comentó a José que temía que él mismo había aprendido más con las preguntas penetrantes de Jesús de lo que le había podido enseñar al muchacho. A lo largo de su curso de estudio, Jesús aprendió mucho y derivó gran inspiración de los sermones regulares del sábado en la sinagoga. Se acostumbraba a solicitar a los visitantes distinguidos que pasaban por Nazaret los sábados que hablaran a la congregación. Durante su juventud, Jesús escuchó los puntos de vista de muchos de los grandes pensadores del entero mundo judío, algunos de los cuales no se podían considerar judíos ortodoxos, puesto que la sinagoga de Nazaret era un centro avanzado y liberal del pensamiento y la cultura hebreos. Al ingresar a la escuela a los 7 años, en ese tiempo los judíos acababan de inaugurar una ley de educación obligatoria, era habitual que los estudiantes seleccionaran su texto de aniversario, una especie de regla de oro que los guiaría a lo largo de sus estudios y sobre el cual frecuentemente se explayaban al tiempo de su graduación, cuando cumplían 13 años. El texto que seleccionó Jesús era del profeta Isaías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos espirituales apertura de la cárcel. Nazaret era uno de los 24 centros de sacerdotes de la nación hebrea, pero los sacerdotes galileos eran más liberales en su interpretación de las leyes tradicionales que los escribas y rabinos judeos. En Nazaret eran también más liberales en cuanto a la observación del sábado. Era por consiguiente costumbre que José llevara a Jesús a caminar en las tardes del sábado, siendo una de sus caminatas favoritas el subir a la colina cerca de su casa, desde la cual podían contemplar una vista panorámica de toda Galilea. Al noroeste, en días despejados, veían el largo perfil del monte Carmelo deslizándose hacia el mar, y muchas veces Jesús escuchó a su padre relatar la historia de Elías, uno de los primeros de la larga línea de profetas hebreos, quien criticó a Acab y puso al descubierto a los sacerdotes de Baal. Al norte se levantaba el monte Hermón con su pico nevado en majestuoso esplendor, que monopolizaba el horizonte, mostrando casi 1000 metros de las resplandecientes laderas cubiertas de nieve perpetua. Hacia el lejano oeste podían discernir el valle del Jordán y más allá las rocosas colinas de Moab. Hacia el sur y el este, cuando el sol brillaba sobre sus muros de mármol, podían ver las ciudades grecorromanas de Decápolis, con sus anfiteatros y ostentosos templos, y cuando permanecían mirando la caída del sol, hacia el oeste podían distinguir los barcos de vela en el Mediterráneo distante. Desde 4 direcciones Jesús podía observar las caravanas que se encaminaban hacia Nazaret, y desde Nazaret y al sur veía la amplia y fértil llanura de Esdrelón, que se extendía hasta el monte Gilboa y Samaria. Cuando no trepaban a las alturas para embelezarse ante los distantes panoramas, caminaban por el campo y estudiaban la naturaleza en sus distintas manifestaciones según las estaciones. Las primeras enseñanzas recibidas por Jesús, fuera del hogar, tenían que ver con un contacto reverente y comprensivo con la naturaleza. Antes de cumplir los 8 años, era conocido por todas las madres y las mujeres jóvenes de Nazaret, que lo encontraban y le hablaban junto al manantial próximo a su casa, que era uno de los centros sociales y de chismorreo de la ciudad entera. En este año, Jesús aprendió a ordeñar la vaca de la familia y a cuidar de los demás animales. También aprendió en este año y el siguiente a hacer queso y a usar el telar. A los 10 años era un experto tejedor. Aproximadamente en esta época, Jesús y el muchacho vecino llamado Jacob se hicieron amigos de un ceramista que tenía un taller cerca del manantial. Al observar los hábiles dedos de Natán que formaban la arcilla en la rueda, muchas veces ambos se prometieron especializarse en cerámica cuando crecieran.
Natán quería mucho a los muchachos y a menudo les daba arcilla para que jugaran, tratando de estimular su imaginación creadora, al sugerirles esfuerzos competitivos de modelación de varios objetos y animales.